Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si después de 100 capítulos seguimos luchando por hacer un círculo con el compás, si las matemáticas eran más sencillas cuando lo más sorprendente que hacíamos era contar hasta el 100, si sientes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente estás igual de sorprendido que nosotros por escuchar las matemáticas están en todos lados durante 100 ocasiones, y ahora te es normal pedir un octavo de queso panela. A lo largo de 100 semanas, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo te lo hemos intentado demostrar por contradicción. ¿Y yo quién? Eduardo Sánchez. Eso. Sí, ya sabían. Quizás no lo sabía. ¿Qué tal si eso no escucha? Bienvenidos. Muchachos. Muy 100 bien. capítulos. Capítulo 100, güey, no mames. Ya el 50 fue un hito, esto es así la apoteosis, güey, de este podcast. Ya, de aquí. ¿Quién se imaginó que iba a haber 100 capítulos? Yo no me imaginé, la verdad. Digo, hasta hace poco ya me lo imaginé, Güey, pero yo me imaginaba hoy. como al hasta el principio 4. en él, Ay, güey. yo me imaginaba como hasta el 3, güey. 4 porque grabamos 4 el Cuatro. primer día. Ah, sí, Algo así de- Ya casi 2 años de que empezó el podcast. Sí. Sí. Y va para largo. Sí, Todavía. Que de hecho hace 2 años grabamos por primera vez. Es correcto. Ujú. Hace Sí. 2 años grabamos por primera vez. El podcast ya cumplió su segundo año, ¿no? Ya, O sea, ya camina. que grabamos, Que grabamos, sí. que salió al aire, creo que fue en julio. Junio. Fue el primer martes de julio. Fue 5 o 6 de julio, no me acuerdo bien. Ya, ahorita ya le vamos a comprar sus zapatitos al podcast, ¿no? Para Sí. que ya- Ahí está, mijo. ¿Cuándo Ya, lo bautizamos? Sí, la No, presentación. eso- Ya eso- estamos pensando en la Y presentación. la confirmación, güey, todo el proceso. Desde antes se bautiza, porque si no la bruja. Ah, no, sí, mano, sí. estos tienen que bautizar antes. No, pero antes de comenzar, y con esta parte del capítulo, pues les agradecemos por haber estado o por estar estos 100 capítulos con nosotros. La neta han sido pues trabajo, pero pues nos lo hemos pasado chido. Siempre todos hemos aprendido algo. Entonces, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a nuestros escuchas. Muchas gracias muy especiales a nuestros Patreons, a todos los que son nuestros Patreons y han sido nuestros Patreons y en algún momento fueron y dejaron de serlo. A todos muchas gracias, infinitas gracias, porque sin ustedes y sus likes y sin compartirlo, pues en realidad esto no hubiera sobrevivido, ¿no? Este proyecto. Digo, ya ahí la llevamos, más o menos, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo un gusto para nosotros hacerlo. Todavía no vivimos del podcast, esperamos que algún día lo hagamos, pero ahí la llevamos. Algún día hablaremos. ¿Te acuerdas cuando en el podcast no vivíamos de él? Sí, no, pero igual nada, reiterar las gracias a todos. Si nos escuchan en cualquier plataforma de audio, muchas gracias por acompañarnos durante 100 capítulos. Si aparte ustedes son de los que nos escuchan y ven en YouTube, gracias, hola a todos los que están viendo. Ya saben que sus comentarios, sus likes, sus compartidas, todo eso nos ayuda muchísimo, que se suscriban. Y pues Y muchas todas gracias. esas cosas, todas esas cosas, ya sabes. 100 semanas de gracias. Sí, exacto, en semana. Entonces pues a darle y este capítulo pues está dedicado para todos nuestros Patreons en especial, pero también para todos nuestros escuchas, todos nuestros suscriptores, todos los que le han dado like en Facebook, A todos, para Peso Pluma, Kareli Ruiz. a todos. a todos Para ellos. todos. Gracias a todos. Pues, como es el capítulo 100 y entonces es un número especial, ¿no? Bueno, es un número especial para un proyecto que tiene 100 semanas que se lleva haciendo continuamente. Nosotros decidimos en esta semana hablar de precisamente el número 100. Y entonces les traemos algunos datos, algunas curiosidades, cosas del número 100. A ver, empieza nuestro querido compañero Chris, como siempre. Vale, a ver, entonces vamos a ver algunos. Bueno, un dato curioso del número 100, no sé si lo conozcan, es que si sumamos los primeros 9 números primos, nos dan 100.
¿A qué me refiero? Eso no lo sabía. Si sumamos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23, eso nos da como respuesta 100. Chis. No me lo sabía esa. Yo no me la sabía, ¿eh? Es correcto. Y si no mal recuerdo, si suman los primeros 8 números impares, 8 números impares o 9, o no sé si son 8, 9 o 10, no me acuerdo, pero también les da el 100. También les da 100, güey. O sea, O sea, dos. 3 más 5. Si suman, Impar, ajá. Si impares, suman sí. hasta el 19 en impar. Ah, ok. Ajá. O sea, También les va a Acabas de dar. refutar lo que voy a hablar de mi capítulo, güey, de mi parte de... Sí, creo que sí, güey, creo que sí. Yo recuerdo que lo había hecho, pero. Bueno, no en particular eso, pero bueno, Confío, ya ahorita a que ver. escuchen lo que yo escribí también. Sí, ese es un dato curioso. A ver, ¿cuál es el número menor de 1000 con, bueno, ya sé que no es el 100, ¿verdad? Pero es un múltiplo del 10. ¿Cuál es el número menor de 1000 con más letras? A ver si es cierto. ¿Sí? Sí, güey. 3 más 5 más 5 Uno, más 11. más uno, porque luego también es impar, güey. Más 9 ¿Sí? más 13. Claro, güey. Los primeros. Hasta el no 19 mames, güey. te da Sí, No mames. Sí, es verdad, güey. Lo acabamos de hacer en la calculadora, güey. esa hipótesis queda hermosa. Tiembla, Riemann, tiembla. Perro. ¿Cómo es la de Goldbach? Sí, tiembla Goldbach, ¿no? No, la conjetura de Ajá, Goldbach. la de que la suma de dos números primo, que la suma de No, todo, que todo número primo. cualquier número se puede descomponer como suma de primos, ¿no? O bueno, no. No, según yo es el todo teorema número fundamental de par. aritmética, ¿no? Esto ese es no. producto. Ah, sí, pero Sí, no. la conjetura, si no me recuerdo, dice que todo número primo se puede escribir como la suma de dos pares, o todo par se puede escribir como la suma de dos primos, creo. Algo así, Ajá. algo Sí, así. a diferentes potencias, creo, ¿no? La de los, Sí. la de los primos para el par. ¿Qué clase de No, drogas? no, ¿Qué clase de drogas estamos consumiendo? no, güey, que de cualquier número par se puede ver como la suma de dos primos a diferentes, a una potencia, ¿no? No necesariamente. No, no, solamente a dos, a la primera potencia. Ah, Ajá. O sea, decido creer. Ah, ¿no? tú crees. Decido Bueno, échale un pedo así, ¿no? Pero no nos vamos a poner nerviosos por eso. Bueno, pues ¿cuál es el número menor de 1000 que tiene más letras? Menor de 1000, 999. El 454. Es el número que tiene más letras. 454. 454. Letras. Tiene 29 letras. Ok. Ok. A ver, esos son datos nada más del 100, pero realmente Pero yo le traje 454. otros datos. Yo traigo otros números, ¿no? No, el chiste, yo quiero hablarles, compartirles cosas chidillas que encontré. A ver, ahí les va Ah, lo siguiente. ¿Cómo calcularías el volumen de una pizza si tiene de radio sí y de altura A? De radio sí. Bueno, de altura, de radio Z y ok. de altura A. Sí, güey, dice, estamos en inglés, No. güey. ¿Qué clase de drogas consumes? pues es pi por el radio al cuadrado por la Ajá, altura, si ¿no? el radio es Z, Pi por ¿Y la Z por altura Z está? por A. o sea, Pizza, ¿no? Eso, bien. A ver, ahí va otro chiste mamón. A ver, ahora sobre los campos de fútbol americano. ¿Sabían que hay 100 yardas en un campo de fútbol americano? Sí. Pues Sí. yo no lo sabía hasta que lo investigué. Sí, a mí también me salió ese dato. Pues de datos curiosos del 100 dije, no, ese alguien lo va a decir. A ver, ahí va otro Gracias por- chiste mamón matemático. ¿Sabes cómo yo era el chavo del 8 matemático? No, güey. 3 segundos 14, 3 segundos 14, 3 segundos 14. Chiste mamón. A Lo ver, dejamos en los show notes. eso lo vamos a dejar en los show notes. A ver, ¿qué es un niño complejo? No sé, güey. ¿No? Es un niño con la madre real y el padre imaginario. No mames, güey. Pinches mamones. Hijos de la verga, güey. Pinche Iztapalapa son niños complejos, güey. Somos niños complejos. No mames. Ahí va otro bueno, ahí va otro. Llegan el signo de suma
y el igual. Y el signo de suma dice, mucho gusto, un amigo más. Y el signo de igual le dice, igualmente. Todo mamón, todo mamón. Cris anda acá con las chulas, Oh, No, bueno. está chido, amigo. Ahí les va otro. Hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVI las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en las universidades. O sea que... Las multiplicaciones. Pues actualmente también, güey. Sí, Tienes que sí, llegar a sí. enseñar a Porque multiplicar. saben, sí. Es verdad, güey. Sí, justo hablamos de esa madre. Sí. Y bueno, la última solo es una imagen. Bueno, Esta es una que todos se saben. Esta es una que todos se saben. Pero bueno, vamos a imaginar que queremos dibujar los números, Ujú. pero con líneas rectas. ¿A qué me refiero? El 1 sería como un palito, pero si le ponemos como esa curvita, como ese techito, ¿no? Entonces, si hacemos eso, el 1 tendría Blanquito, un ¿no? ángulo. Como- El techito, ¿no? Ajá. Entonces tendría un ángulo, ¿no? Ajá. El 1 tendría un ángulo. Si el 2 lo escribimos como con línea recta solamente, sería como una Z. ¿Cuántos ángulos tiene? 2. Exacto. ¿Internos? Los ángulos alterno-internos, ¿no? Sí, Sí, eso- pero es que solo existirían dos. porque Dos no es ángulos, letra. claro. Los sí, internos, por ¿no? supuesto, sí. Si el 3 lo escribimos como una E, Pues es Una la E, sigma, ¿no? ¿no? como como una N, una ¿cuántos sigma. ángulos tendría? 3. 3. Uno, dos, tres, claro. Las piquitas y el que se Ajá, el de Si saca. el 4 lo escribimos como un triángulo con un palito, ¿cuántos tiene? 4 ángulos. Los 3 internos y el El del... recto. Y como curiosidad, el recto sería la suma de los otros 2 internos, ¿no? Porque es el complementario del palito. Exactamente, güey. ¿Del palito? Porque sumarían 180 grados el interno del triángulo con el que se va a hacer en el palito, se suman 180 grados, Sí. entonces ese ángulo medirá lo mismo que los dos de adentro, opuestos a ese tercer ángulo. Es una propiedad de triángulos, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ah, sí, sí, dibujó, sí. 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 Pero bueno, fíjense que cada número ha tenido el mismo número de ángulos. El 5, si lo dibujamos como una S y al final le ponemos una levantadita, como Una colita, ¿no? una colita, ¿tendría cuántos ángulos? 5. El 6. ¿Qué clase de brujería es esta, Cris? ¿Y el 7 cómo le des para que tenga? Porque podría ser, a ver, en el deber ser va a ser El 7, techito, ¿no? blanquito. Luego la diagonal. El techito, ¿verdad? Pues es la L invertida. Ajá. El palito de en medio. Y tenía que ponerle hasta abajo como, uno, como la güey. canción de Cricri, güey. Y el palo de en medio es más chico, como ves, güey. Ajá. Y Bueno, luego hasta atrás. aquí vean una chingada imagen. Aquí está pero ese ya está tramposo, güey. Ah, sí, güey, pero el chiste es aquí. Pero, o sea, en realidad, Vea usted. por eso los números se escriben como se escriben, ¿no? Sí. Porque Claro. representan los ángulos. Con lo que Eh, los crea, forman ¿no? esas correcto, líneas, ¿no? Eso, correcto, esa es la idea. Que los números, de cierta forma, se escriben por el número de ángulos que representan. Y el 0 es círculo porque no tiene No tiene ningún ángulos, exactamente. Claro. El 8, si lo escribimos como dos triángulos, va a tener justamente 8 ángulos. Claro. Bueno. 3 en el triángulo superior, Ajá. 3 en el ángulo inferior y Dos, los externos. es correcto, Claro. y el 9, si lo ponemos... Ay, pero en ese ya se ve muy tramposo, güey. No, Ya claro. Casi dibujando un pero hasta camaleón. cierto- sí. Tiene 25 ángulos, ¿no? No, y el 25. El número 25, güey. así, Bueno, pero es una buena forma de Claro, por qué claro. los números tienen esos dibujos, Imagínate el ¿no? 100, güey. Hacer 100 No, sí, ángulos. fallo, güey, sí. Ok. No. Pero es que el 100 ya es una composición, ¿no? De Ay, otros güey. dígitos. Ay, 0 y 0. Pero es una forma, No, es o una sea, buena forma sí. de escribir, de entender por qué los números tienen esos símbolos, ¿no? El 1 es porque tiene un ángulo y así sucesivamente. Y bueno, esos fueron mis datos y chistes que traje para esta El que ocasión. me gustó más, güey, fue el del niño complejo, El la niño verdad, güey. complejo. Está muy Muy, apegado muy a la la- realidad. muy latinoamericano. Muy ese latinoamericano, chiste. güey. Un chiste muy latinoamericano. ¿Por qué niño es complejo? Porque no tenía brazos. No es nada que ver, güey. ¿Qué pedo? Porque se cayó del columpio. Bien, ahora va. Ah, bueno, cuando decidimos que el tema especial del capítulo 100 iba a ser el número 100, me quedé pensando que no es un número tan especial realmente. Es un número compuesto, ni siquiera es un número primo, es un número compuesto. Que un número compuesto es aquel que es un múltiplo de números primos. Ajá. No, bueno, no es múltiplo de números primos. Es el, Es el producto Bueno, de sí, dos es el números producto primos. de números primos. Sí, es múltiplo de Ajá, es un números. múltiplo. Pero sí, tienes razón, sí lo dije bien. Puesto que es múltiplo de 2 y múltiplo de 5, el número 100. Tampoco es un elemento de alguna serie famosa, pero ahorita Chris acaba de decir dos sucesiones, dos series de números que incluyen al 100, no las había pensado, pero
Pero yo puse que no es un elemento de alguna serie famosa, al menos alguna que yo conozca no lo es. Okay. Por ejemplo, en la sucesión de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci suma los dos números anteriores, ¿no? Empieza con 1 y el siguiente número es 1 y después es 2 porque es 1 más 1, 2. Ajá. Y el siguiente es los dos últimos, Y que es representa... 1 más 2, 3 y 2 más 3, 5, 8, 13, etcétera, ¿no? Y representa la población De china, conejos, ¿no? ¿no? Sí, exacto, ¿cómo se llama? Es lo actual. Bueno, en esa sucesión, el símil actual. el término onceavo de la sucesión es el número 89 y el término doceavo de la sucesión es el número 144. O sea, ya. No está, el 100 se quedó ahí en medio, no apareció. Pero si la neta es 44, Ya te está. da 100. Hubiera leído el chiste al final, güey. La suma de los primeros n números naturales, la suma de Gauss, ¿no? Ujú. Lo que le llaman la suma de 1 más 2 más 3 más 4. El 100 queda entre los términos treceavo de esa suma. Si sumas los primeros 13 del 1 al 13 te da 91. Y si sumas los primeros 14 te da... 91 más 14, güey, ¿no? 105. Ujú, ya también. Ok. Y ya se quedó ahí Pero si le restas 5. Te da 100, güey, te da 100. Digo, son dos sucesiones que no son tan interesantes, ¿no? O sea, bueno, que son muy famosas, Pero pero que que el no- 100 no está ahí, o sea, no no juega. aparece. Hay otros números que sí aparecen. Y si descomponemos al 100, como dice el teorema fundamental de la aritmética, obtenemos que 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Yo chismo mi madre, mi cabeza. Mi único dato curioso, güey. Por eso no traje otras cosas, ¿no? Porque sabía que te iba a pasar. Ajá, entonces el 100 se puede ver como quién? 2 al 2 al cuadrado cuadrado por 5 al cuadrado. cuadrado, ¿no? Ok, ok. Que al final de cuentas, Cuatro veces el cinco. las tablas del 2 y del 5 son las primeras que nos aprendemos cuando somos niños, ¿no? Porque son las más fáciles, son las más comunes. Identificamos muy fácil cuando un número es par, que es divisible entre 2, y cuando un número es divisible entre 5, Cinco. porque termina 0 o 5, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente es un número muy común. Lo que quiero decir es que el 100 es un número bastante común, bastante regular, no tiene nada de especial, ¿no? Entonces me puse a pensar en los números primos, porque estaba pensando en el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? De 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y entonces vemos que si contamos los números primos que hay entre 1 y 100, tenemos que... ¿Cuántos números primos hay entre 1 y 100? Como 40. Más o menos, ¿no? Hay 25 números primos entre el 1 y 100. O sea, es decir, Un cuarto. de esa población de números del 1 al 100 son números primos. Si nos vamos un poco más adelante, entre 1 y 1000 hay 168 números primos. Sí, y conforme se hacen más grandes ya son menos, ¿no? La cantidad de primos que hay. Entre 1 y 10.000 hay 1229. Entonces, si vemos el número decimal, o sea, bueno, en fracciones es un cuarto, 1 entre 168 entre 1000, 1229 entre 10.000. Pero, bueno, ahorita les voy a contar esto. Esto nos conduce a preguntarnos por la distribución, bueno, al menos a mí me condujo a preguntarme por la distribución de los números primos, dado un determinado conjunto de números, ¿no? Para ello existe una función, ya alguien hizo esto y hay una función que se llama la función pi de x, ¿no? Esa es la función pi. Y esta función cuenta los números primos menores o iguales a x. Por ejemplo, pi de 100, dijimos que era 25, es 25 porque hay 25 números primos antes de 100. Pi de 1000 es 168 y pi de 10.000 es 1229 y así, etcétera, ¿no? Gauss estimó que esta función pi de x, es más o menos, o se puede aproximar por x entre el logaritmo de x, ¿no? Pero no es una buena aproximación en realidad. O sea, ni siquiera es una cota. Sí, solamente se aproxima, pero para algunos números ya no funciona muy bien. Si nosotros graficamos esta función, si nosotros ponemos en el eje x, ponemos todos los números naturales 1, 2, 3, 4, y en el eje y ponemos la función pi de x, entonces vamos a obtener que esta función se comporta medio asintóticamente. Es como una curva, como cuando
graficas una parte o la parte positiva de una raíz cuadrada, ¿no? Ajá. Es como un arquito o como un logaritmo, pues por eso es que Gauss dice que pareciera ser que en algún momento para números muy grandes se va a empieza a estabilizar, se hace como asintótica. No se sabe todavía si esa función converge a algún valor. No se sabe no se conoce la convergencia de esa función pi. Pero además, cuando uno quiere estudiar esta función pi, no se estudia solita, sino que se estudia haciendo una distancia. En realidad lo que se calcula es la distancia de pi de x menos, o la distancia entre pi de x y el logaritmo, pero no es el logaritmo natural, sino uno que se llama el logaritmo integral de x. Tal vez, me imaginé que tal vez Chris iba a conocer logaritmo integral, no sé si había escuchado. No, carnal. Porque alguna vez estabas... Carnal, Te imaginaste mal, güey. Alguna vez No, hijo, la verdad es que andas muy corto, No, sí confiaste mucho en mí. Dice. No, sí. Te dices Porque- que tienes muy alta. Bueno, para los que no saben, La- Chris se dedicaba a las ecuaciones Le diferenciales. apostaste al caballo perdedor, manito. Dice el Chris. No, mano, si te mueres de hambre si apuestas. Dice. Cierto, amigo. Bueno, pero alguna vez nos estabas platicando de que así como existen las diferenciales, ¿no? Todas las ecuaciones diferenciales, existen las ecuaciones Claro, las integrales, ecuaciones ¿no? integrales. Ujú. Y creo que ahí anda metido los logaritmos integrales. En algún tipo de ese tipo de ecuaciones son logaritmos integrales. Yo la verdad es que no los conozco. No los conozco, nunca he hecho ningún ejercicio de nada de eso. Nada más los leí ahorita que investigué esto. Pero bueno, ¿no? Entonces, la forma de aproximar la distribución de los números primos, una forma es calcular la distancia que hay entre la función pi de x y el logaritmo integral de x. Y eso, hay un teorema que dice que una cota, la mejor cota que tenemos hasta ahora, es la siguiente. Acuérdense que x es un número dado. Ujú. Es 100 o 10,000 Pero tiene o que ser 100. entero, Estamos ¿no? hablando de la cota superior, ¿no? Cota superior, claro, porque le estamos diciendo que es como una... Así, es cota. una curva y entonces en un momento parece que la curva ya se hace recta y por encima podemos poner una recta que nunca llega Ajá. a tocar. Eso es una cota. No se sabe bien, no se ha investigado, pero... Sí es cota o... Bueno, sí están acotados, ¿no? Más bien. Exactamente. Pero... Que eso tiene sentido porque estarías diciendo que va a llegar un punto en el que ya no va a haber números primos entre los números, ¿no? o que la cantidad de números primos que hay entre números muy grandes Se va a estabilizar. va a y ser muy similar siempre, o sea, es decir, entre Ajá. un número y otro ya los números primos van a ser cada vez más casi escasos. Pone tú casi 1000 siempre, ¿no? Ajá. Siempre va a haber 1000 entre tal y tal. 1000 entre tal y tal, pero eso es... Por Sí, poner un no quiere ejemplo. decir que se acaben los números primos. Sí, no, pero que se va a estabilizar el número Que de ya no va a haber primos tantos, entre ya ellos. no se va a Ajá. acumular tantos, va a haber muy poquitos ya y que eso te va a hacer que se estabilice, pero no se sabe eso, ¿no? Realmente. Bueno, la mejor cota que se tiene es una cota, ahorita no me acuerdo el nombre de esta persona, pero la mejor cota es x elevado a la beta por el logaritmo de x entre, todo eso, entre 8pi. Verga. Sí, o sea, digo, quién sabe cómo saco eso, pero lo interesante de esto es que es el valor de x elevado a la beta, el valor de beta es el valor de la parte real de los ceros no triviales de la función z de Riemann. Ok, sí. ¿Qué significa esto, güey? Tampoco tiene papá. Exactamente, güey. Que beta no tiene papá, güey. Imagínense, ¿no? Que cuando ustedes dibujan una curva, digo, esto no es así exactamente, pero imagínense esto. Cuando ustedes dibujan una curva en el plano cartesiano y esa curva cruza el eje de las X, Ujú. ¿no? Esos puntos que cruzan se le llaman raíces. Ujú. Entonces hagan de cuenta que cuando hablamos raíces es ¿Dónde hace cero tu función? donde tu función se hace cero, donde cruza ¿Dónde algún corta el tipo de eje. Ajá. ¿No? Porque en números complejos no es El exactamente eje, esa sí. la definición, pero imagínense que hay un eje por ahí que lo corta, ¿no? Geométricamente más o menos sí es correcto eso. Sí, es un cero imaginario. Y entonces ¿no? hay una función muy importante que es la función z, que no me voy a... tal vez la función z merece su propio capítulo, pero es una función muy importante porque está relacionada con uno de los problemas del milenio que no están resueltos, que es la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann dice que beta es igual a 1/2 o menos 1/2. Es decir, que es el valor de la parte real de los ceros de esa función, de las raíces. Z de Riemann, ¿no? Donde cruza, ¿no? Si esto llega a ser verdad, la implicación es que nosotros podamos conocer
donde están todos los números primos, literal. O sea, nosotros ahorita, Se imagínense estima. un número de 15, de 15 dígitos y el otro número de 16 dígitos. ¿Cuántos primos hay entre ese número de 15 dígitos y 16 dígitos? Es algo muy difícil, computacionalmente es muy difícil. De Sí, hecho, no hay una forma exacta o algo que te diga rápidamente si un número es primo, ¿no? O sea, la creo que única manera es algo que se llama la criba de Erastótenes. eso o, por ejemplo, el teorema de Wilson. Que el teorema Eso de no te lo Wilson, manejo, güey. que si un número si el número n es congruente con n más 1 factorial, algo así, no lo alcanzo a recordar, pero si esa cosa es congruente, módulo, quién sabe qué cosa, el número es primo, pero estás hablando de factoriales y computacionalmente los factoriales no No, son. y son muy digo, una de las costosos. maneras, básicamente una de las pocas maneras que existe calcularlos La criba desde de Euclides Eratóstenes. es la criba de Erastótenes, Y ¿no? lo que se ha hecho hasta siempre, ¿no? Que es ver hasta dónde puedes buscar, ¿no? Como hasta la raíz del número. Ajá. Hasta la raíz de ese número puedes buscar porque ya más allá de eso no lo vas a encontrar. Son simplemente cotas, ¿no? Pero no hay una forma, como tú dices. Entonces, bueno, lo que quiero decir es Raíz que cuadrada, solamente. resulta ser que pues, esta beta es muy importante y esta beta está relacionada con el número por la cantidad de números primos que hay entre un número dado. Y bueno, como vimos, pues, el 100, bueno, es nuestra primera cantidad. De hecho, a partir de ahí es donde se inspiran. La gente empieza a hacer como sus cábalas, sus conjeturas, ¿no? Y bueno, luego de leer todo esto quedé muy tranquilo, pues después de todo el 100 sí es un número muy interesante, ¿no? No es una tontería como yo pensaba al principio de estar viendo este capítulo. Además es satisfactorio, pues en 100 capítulos del podcast apenas hemos sido capaces de rozar un pequeño granito del universo que son las matemáticas. Esa es mi Correcto. aportación del día de hoy. Cierro paréntesis. Termino mi... Bueno, ¿cuántos datos te voló? No, pues, eso fue todo por esta semana. Muchas gracias. Y pues, Muchas gracias a Miguel. 100 gracias, ¿no? A ver, empecemos yo con lo que les traigo, mira. Un proyecto que nació por la idea de dos entusiastas, Miguel y Chris, que al pensar que será interesante tener a 3 anfitriones, decidieron invitarme. En 4... que diga, hasta el 3 llegó mi ingenio para intentar llegar a contar hasta el número 100. Dije, va a ser un poema donde cada que diga algo interesante, pues iré metiendo números, ¿no? Como 24 son las horas del día y 25, pues ya, ¿no? Un cuarto de 100. Ajá. Exactamente. Y 25 ya está el cuarto de queso blanco. Exacto. O cuando llegáramos al 69 iba a decir algo como informes en los comentarios, ¿no? Pero no, lo siento chicos, yo hasta el 3, ¿no? O sea, Ok. y que sí, justo evoca lo que es, ¿no? Un proyecto, 2 personas que lo inventaron y 3 los anfitriones, ¿no? 4 el equipo completo. Y 4 el equipo con 3. ¿En 4? Como este episodio tiene que estar relacionado con el número 100, este era un 100 pies que iba caminando Ok, me gusta. en el parque, apeó una ramita y se tropezó. Ok. Y se tropezó. Y se- Tropezó. Y se tropezó así 100 veces. De hecho, era lo que iba a leer, güey, 100 veces. No, no es cierto. Pero ya en serio, ustedes saben que a principios de los años 20 se consideraba que un número grande, más allá del infinito, tenía que ser como algo con muchos ceros. Entonces, el matemático Edward Kastner utilizó o creó un número, el cual se le puso Google, Ujú, sí. que es un 1 acompañado de 100 ceros. Ujú. O es 10 a la El 100. Google, ¿no? Porque ni siquiera es Google, no se dice Google, ¿no? Google. En español Google, creo que Google, es ¿no? Google. Google, exactamente, es Google. O sea, como Google. Google, sí. Y eso... De, Sí, adelante. de hecho, el nombre él se lo pidió a su sobrino, que le dijera un nombre, que la única condición era que tuviera muchos O's para emular Los ceros. los ceros Ah, está del chido. número No sabía 1 con eso, 100 ceros. Y su sobrino fue el que dijo, pues que se llama Google, así como. Y es un juego de palabras para para nombrar uno de los buscadores más famosos del mundo, que es Google, ¿no? Es donde incluso cada pestaña es una O.
Porque cuando no ves que buscas los resultados, sí. abajo te muestra como la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja. Cada uno es una hoja. Cada uno es una hoja. Güey, sí es cierto. No lo había hecho consciente, güey. Pero entonces, durante estos años, de los 20 y los 30, para referirte a un número colosal, era un Google. Ajá, de hecho es lo que te iba a decir, ¿no? Hay todo una página de los Googles, ¿no? Sí, de hecho... Y hasta dicen, este es el Google fulanito de tal, ¿no? Sí, es como un número así. De hecho, fue tan como famoso en su momento que los físicos decían que este número era comparable o equiparable al número de átomos de hidrógeno del universo conocido. O sea, nada más para que se den una idea de qué tan conmensurable se veía este número del Google, ¿no? Que es 1 con 100 ceros. O sea, tal vez no es mucho actualmente porque las computadoras actuales pueden hacer cuentas con Googles sin problemas. Pero en su momento, en los 20s, 30s, sí era una bestialidad tener un número de esa magnitud, ¿no? Entonces, pues ese es el primer datito curioso que les traigo del 100. Además, ¿sabían ustedes que el juego de Scrabble tiene 100 fichas de letras? No sabía. O sea, en total son 100 fichas las que componen el juego de Scrabble. O sea, lo más puedes jugar, ¿cuántos jugadores? 5, ¿no? Creo máximo el Scrabble. No tengo idea, lo he jugado un par de veces en mi vida y no... 4 jugadores. Nada, te dan 4... 4 de esas cositas, ¿no? 4 de las de esas. 4 de las se para ponen poner fichas. Repisitas, son como repisitas, ¿no? Ah, Me ponen tus ándale. fichas. El Pokémon 100 de la primera generación es Voltorb, ¿Quién es ese Pokémon? La Pokebola, la güey. bola. Es la primera evolución. Bueno, Creo que sí. Voltorb y su evolución Electro. Es una que es diferente. Bueno, los colores Los colores están Pokébola. invertidos. Por eso te das Pues cuenta. güey. Unas con ojos. Ok. Nada más, ¿Sí? hasta de esa forma porque está acostado así. Voltorb está de esa forma. Y su evolución está ya de forma de Pokébola. Y sí, eso es lo más En el interesante. capítulo. Oye, Sí, eso es lo más a ver, interesante que traigo. Ustedes que son ultra fan, en el capítulo de Death Note, ¿o cuál es el que Death les gusta? One Piece. One Piece, ¿de cuál fue el capítulo 100? Uf. El capítulo 100 Güey, se seguimos te pasó, güey. No, ya no me acuerdo. el capítulo... Medio no. metro. No, el capítulo 100 pues siguen en Romance Down, ¿no? Siguen ahí con No me esta acuerdo, Nami y güey. todo ese pedo, ¿no? No me acuerdo yo. El S Blue sigue siendo la saga del S Blue. No me acuerdo bien qué es, pero sigue Nami apenas. Espero que no Sí. sea Yo creo que sí conocido. es un capítulo más o menos relevante. No es así como... El Ah, bueno, que van 100 tomos de One Piece. Sí, es cierto. Van siendo los de One Piece. El 100 es importante, güey. Sí, no, y van 100 tomos de One Piece que con el 100 llegan al capítulo 1000 del manga. O sea, está chido. 100 tomos. ¿Cómo se le llama a alguien 100 que libros, güey. ¿Cómo se le llama a alguien que vivió 100 años? Centenario. Ah, sí, centenario, no es centennial. No. Centennial. Centillón. 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 Centennial es nuestro Productor. productor. 100 mucho. Si a 100 le sumas 1, es la cantidad necesaria de perritos dálmatas para confeccionar un hermoso abrigo. Exactamente, sí, es cierto. Sí. ¿Qué hubo? Nunca vi esa película. No, ya no se puede ver ya, Chris. ¿Por qué? Ah, este es el más interesante. A ver. Se puede expresar como 2 al cuadrado. Por 5 al cuadrado. Nadie lo esperaba, güey. Tenemos fundamental la aritmética. Es correcto. Ah, este sí tiene que ver con One Piece. Porque 100 es el número de años que tiene un siglo. Y es el que está El vacío. siglo vacío, güey, de One Piece, es correcto. A veces, yo sí metí a One Piece, güey. O sea, La guerra de los 100 años, por ejemplo. mira, ahí va. A ver, la sí guerra la vas de a- los- sí la Sí, vas a- sí, mira. Que no duró 100 años, ¿eh? Aquí lo dije, güey. ¿Sí? Sí, mira. A ver. Pero en hebreo, el 100 está representado por la letra Kuf. Y equivale a las 100 bendiciones diarias que deben ser pronunciadas por todos los judíos. Y 100 son los sonidos del sofar en el nuevo año judío, que algunas relacionan con lo eterno. Ay, güey. Ah, no, yo sí. Le rasqué. Sí, güey. No se quedó con la superficie. La guerra de los 100 años en realidad duró 116 años. Sí, güey, lo que te iba a decir. Fue entre Francia e Inglaterra, ¿no? ajá, sí. 100 días tardó Napoleón en volver a París de su exilio en Elba. Y 100 días duró su segundo reinado. ¿Qué hubo? Que, bueno, cuando deponen a cuando deponen a Napoleón, eso es un dato curioso, cuando deponen a Napoleón Bonaparte, lo exilian a la isla de Elba, Ujú. ¿no? Y ya ahí en la isla de Elba va un marinero que se llamaba
¿Pepito? No me acuerdo cómo se llama el marinero. Pepito, ¿no? Sí. Pero después ese marinero fue conocido como el Conde de Montecristo. En la novela de Alejandro Dumas, ¿no? Era un espía de... Bueno, lo acusaron de espía de... Ya estoy spoileando, pero... Lo acusaron de espía, güey, de Napoleón Bonaparte. Buen libro, léanlo. Hasta datos curiosos se llevaron. Sí. También la mitología y la leyenda recogieron el número 100. Valgan de el gigante de Hera en Arpos, que tenía 100 ojos. Y cuando dormía solamente cerraba 50. O en Ladón, el dragón de 100 cabezas era el guardián del jardín de Hespérides. Era un dragón de 100 cabezas. Okay. Caricias. Caricias 100 veces. Así que el 100 ha estado presente en muchos lados. Es sinónimo de completo o prosperidad. Estar al 100. Sí. La máxima calificación en un examen es un 100. 10 o 100, ¿no? Claro. Cuando tienes algo completo, tienes el 100% de algo. Es correcto. Se ve como un total. Bueno, simplemente la transformación que nosotros le llamamos por ciento, ¿no? Sí, es una división entre... Más bien, es una división entre 100. Ajá, ¿cuánto tomas de 100, exactamente, ¿no? Es una división entre 100. El centenario está en 25,000 pesos. El centenario es una onza de oro. ¿Qué hubo? Perrillo. Y pues agradecemos 100 semanas y las que faltan, así que nosotros seguiremos al 100. Y como dicen, más vale pájaro en mano que ciento volando. Exactamente. Vamos. No, pues tira tu micrófono, Lalo, güey. ¿Qué hubo? No, pues muchas gracias por acompañarnos 100 semanas. Y en motivo de pues celebrar esto con ustedes, pues queremos pues hacer una pequeña trivia. Creo que se nos faltó decirlo al principio, ¿no? Que se quedaron al final porque vamos a decir cositas para... Tal vez. Así tal vez podemos poner un anuncio. Ahorita grabamos algo y lo ponemos al principio. Hay que poner ahí en la descripción del video, güey. Quédense hasta el final porque vamos a regalar cosas, güey. Sí, cuando lo publiquemos ponemos. Sí. Pues queremos compartir con ustedes de alguna forma pues el que nos hayan escuchado durante 100 semanas y pues queremos dejar una pequeña trivia para pues obsequiar. ¿Cómo se obsequiar? Bueno, uno de los obsequios, el primer obsequio de... llavero, ¿no? Sí, bueno, tenemos varios obsequios, pero el primer obsequio... Se va a llevar a Lalo. Ya, por favor, dicen, ya. El primer obsequio que tenemos, que es para la primera persona que conteste estas preguntas, se va a llevar los elementos de Euclides en 2 tomos de la editorial Gredos, una edición muy bonita. Son 2 tomos, bueno, son los 5 libros de... ¿Son 5 o 12? No sé cuántos, bueno. Son 13 libros de Euclides, pero vienen en 2 tomos, ¿no? En 2 tomos, exactamente. Creo que son 13. Entonces son los elementos de Euclides, ese es el primer lugar. Tenemos también algunas estampas y llaveritos de autografiados por el matemático, que es el luchador, que se llama el matemático, que ya hablamos en algún capítulo de él. Entonces tenemos también esos souvenirs autografiados por él. Y tenemos por ahí otro libro, ahorita olvido el nombre, pero tenemos por ahí otro libro también que regalar para la tercera persona. Entonces estos... Y para la cuarta persona tenemos Una noche de pasión con Terence Tao. Eso solamente aplica. Pero bueno, entonces es para la primera persona que conteste correctamente las preguntas, la segunda y la tercera. Y acuérdense, bueno, si viven en la Ciudad de México, la entrega es personal. Uh-huh. Y si viven en otro lado, entonces de nuestra... También va a ser personal, pero por un servidor privado de la paquetería. Exactamente. No para nosotros, pero... hacemos el envío, pues, ¿no? Entonces ahora sí, ¿tienen sus preguntas, chicos? Dice Chris. ¡Medio metro! Medio metro, a ver, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, yo tengo una pregunta. O sea, como ven, no van a ser preguntas así tan directas. Calientas. Pero tampoco tan difíciles. Pero esto es para nuestros verdaderos escuchas. Y la primera pregunta es: ¿cuántos capítulos ha escrito Christopher? ¿Cuántos Lalo? ¿Y cuántos yo? Bien. En estos 100 capítulos. Los son muy identificables. Si ustedes nos siguen, los pueden contar fácilmente. ¿Tú alguno? Vas tú.
Les dije que lo pensaran, güey, hace una semana, ¿no? Güey, no se me ocurrió nada. Que había que tener que hacer algo más. ¿En cuántos capítulos se ha hablado de personajes rusos? Esa está más perra. Bueno, que te das por el nombre, ¿no? Sí, no está tan perra, güey. Ahorita Sí, sí, más o menos, como que... ¿En cuántos capítulos se ha hablado de personajes rusos? Otro es muy importante. ¿En cuántos capítulos hemos hablado de mujeres matemáticas? Y una última pregunta, bueno, no sé si tenga Lalo una. Sí, bueno, pues es que va relacionado con lo de las mujeres matemáticas. Ajá, sí. Justo yo iba a comentarles que quién fue el fray que le intentó dar visibilidad a Hipatia después de su... Sí lo mencionamos en el capítulo porque es el que reescribe el DC. No, como la historia, pero la dice hacia lo brutal que fueron. Entonces, esa era la mía, pero si tienes otra... Pues No, está bien. Entonces son estas 4 preguntas. A ver, lo repetimos. La primera es, ¿cuántos capítulos ha escrito Christopher? ¿Cuántos Lalo? ¿Y cuántos yo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta pregunta. ¿De cuántos rusos ha hablado Chris? No, ¿cuántos capítulos hemos hablado de personajes rusos? Apenas tuyos, pero sí, en general. No, en sí. general. En general. Tercer ¿De cuántos rusos hemos pregunta. hablado? La tercera pregunta es, ¿cuántos capítulos hemos dedicado a mujeres matemáticas? Bueno, o a mujeres en general, pero ¿sabes? Son matemáticas. Ahí entran las invitadas, ¿no? Entran las invitadas, claro, ahí se consideran las invitadas Y también. el que sí tienen que tal vez chutarse el capítulo y saber qué capítulo fue. ¿Cómo se llama el que intentó posicionar a Hipatia en la historia de forma decente? Ahí están 4 preguntas. Correcto. Fácil. Incluso... Y a mí ya. Pues, ya saben, si las ponen en Instagram, YouTube O Facebook. o nos contestan en Facebook o Twitter, el primero que llegue es el que se les va a dar el primer premio. ¿Estoy Y ya de ahí, correcto? claro, y de ahí, y de ahí para abajo, ¿no? Y pues de nuevo, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros 100 semanas seguidas. Este proyecto no funciona si no hay nadie del otro lado del micrófono. Y pues gracias, nos vemos en otras 100 en el especial 200 del podcast.